Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Después de que me lo hayáis pedido mucho, pues hoy os traigo el tutorial de cómo resolver el pentacle. Es un cubo bastante sencillo, si ya más o menos puedes controlar los cubos básicos lo vais a poder resolver sin ningún tipo de problema. Entonces pues bueno, el método de resolución que yo utilizo es bastante sencillo. Lo primero que tenéis que hacer para resolverlo es resolver las esquinas. Se resuelven pues como un 2×2. Lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de resolverlo como un 2×2 es que las caras ya están definidas. Porque aunque este cubo no tenga aristas, tenemos centros, entonces la cara blanca la tenemos que resolver aquí. Solamente teniendo en cuenta eso, pues los resolvemos como un 2×2 y después vamos a ir con los centros, que los centros se resuelven exactamente igual que los centros de un Gigaminx. Entonces bueno, vamos a deshacer el cubo, vamos a ver cómo lo vamos a resolver y ya después os voy a enseñar la estrategia que yo utilizo para resolver los centros, que quizás es la parte más complicada de esta resolución. Bien, entonces ya vamos a empezar con el tutorial, una vez tenemos el cubo deshecho. Y lo primero que vamos a hacer va a ser resolver el cubo como si se tratara de un 2×2. Solamente vamos a tener en cuenta las esquinas y los centros de las caras. Entonces, pues como si resolviéramos un 2×2, yo siempre suelo empezar cuando resuelvo los cubos por la cara blanca. Entonces vamos a colocar las 4 esquinas. Ya sabemos que la cara blanca es esta, porque tenemos un centro blanco, aunque solamente los vayamos a resolver como un 2×2 porque no tenemos aristas, pero ya tenemos los colores de las caras definidos. Entonces, pues vamos a buscar las piezas blancas y las vamos a colocar en su posición. En esta parte no me voy a entretener, simplemente pues os voy a hacer la resolución en cámara completa para que veáis cómo lo resuelvo, pero yo supongo que ya si vais a intentar resolver este cubo, ya sabéis resolver un 2×2, entonces esa parte seguro que la domináis. Entonces pues por ejemplo, ¿veis? Aquí tengo una esquina blanco, naranja y verde, la coloco en su posición. Y ahora pues voy a hacer toda la capa de arriba exactamente igual. ¿Cuál es quizá la dificultad de esta parte? Pues que tenemos que estar alineando constantemente los centros para colocar todas las piezas en su sitio. Pero bueno, es simplemente tener un poco de paciencia, no es difícil, simplemente pues tenéis que hacerlo pues con mucha paciencia para no saltaros ningún paso. Vamos a ver. Aquí tenemos una esquina ya. ¿Veis? Ya tengo aquí dos esquinas como si fuera un 2×2. Están bien colocadas en su posición. Voy a colocar las otras dos. Esta parte la voy a pasar un poco rápido para que no os entretenga mucho. Ya he colocado las 4 primeras esquinas, ¿veis? De la capa blanca. Están en su posición y bien orientadas. Entonces ahora vamos a ir con las 4 esquinas de la capa amarilla. Esta parte quizás es la que es un poco más complicada, no por la dificultad de la resolución, sino porque como tenéis que estar constantemente alineando los centros, pues cuando vayáis a hacer un algoritmo lo tenéis que hacer bastante más despacio de lo que lo soléis hacer. Entonces lo más probable es que en alguna de esas veces que hagáis un algoritmo os perdáis. Entonces tenéis que concentraros mucho, hacer los algoritmos muy despacio para no perderos. Entonces pues simplemente, como os digo, no os voy a enseñar esta parte completa porque es bastante aburrido, simplemente resolver un 2×2. Lo voy a resolver y lo voy a poner a cámara rápida y después pues os enseñaré pues cómo resuelvo los centros, que es quizá la parte más interesante de este tutorial. Bien, un apunte antes de empezar pues con la resolución de los centros. Una cosa que os puede pasar aquí, exactamente igual que os puede pasar pues en un cubo 2×2, es que cuando vayáis a hacer la capa de arriba, como en el caso que me ha quedado a mí, aquí tenemos una esquina que está en su posición, todavía no las he orientado, pero ya están en su posición. Esta está en su posición también y solamente tenemos dos que tenemos que intercambiar. Entonces pues exactamente igual que hacemos en un cubo 2×2, podemos hacer una permutación tipo T o el algoritmo que utilicéis vosotros para intercambiar estas dos, ya que como en este caso no hay aristas, pues no se va a deshacer nada. Ya una vez hemos llegado a esta parte de la resolución, donde tenemos todas las esquinas colocadas en su posición y las tenemos correctamente orientadas, ¿veis? Y en sus centros correspondientes. Pues una vez que ya llegamos aquí, ya vamos a empezar pues con la parte más interesante de la resolución de este cubo, que es donde vamos a formar todos los centros. Como os digo, estos centros son exactamente iguales que los de un Gigaminx, entonces vamos a ver cuál es la estrategia. Yo lo que suelo hacer primero, vamos a coger un centro cualquiera, por ejemplo este, voy a empezar por el centro blanco, y aleatoriamente voy a insertar pues una pieza de este estilo, de las triangulares del centro. Aquí ya tenemos una, pues ya la dejamos ahí como está. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser formar en cualquier otra cara del cubo un grupo de este estilo, con estas dos piezas unidas. Aquí ya tenemos una y ahora lo que vamos a hacer es insertarlo en la capa blanca. Y vamos a ir haciendo grupos de dos de este estilo y lo vamos a ir subiendo. ¿Cómo lo vamos a insertar? Pues por ejemplo, aquí tenemos esta blanca. Para llevarnos este grupo hacia arriba, si habilitamos este giro, ¿veis? Me lo puedo llevar de esta forma. Entonces lo que tengo que hacer es unir este grupo de dos piezas con esta pieza de aquí. Si me lo llevo de esta forma, no los puedo unir. Pero si lo coloco de esta forma, por ejemplo, ¿veis?
y así uno estos tres grupos de piezas. Entonces, ¿cómo vamos a formar todos los centros? Pues vamos a unir, vamos a apartar y vamos a devolver. Entonces, en este caso ya tengo este grupo de 2, lo quiero unir con esta. Los uno, aparto y devuelvo. De forma que las esquinas siempre las vamos a dejar resueltas. Ahora, por ejemplo, ya tenemos este grupo hecho, vamos a hacer, como os he dicho, otro grupo más. Por ejemplo, aquí tengo un triangulito blanco, vamos a habilitar este giro de aquí y vamos a unirlo, por ejemplo, con esta pieza. Esto ya es más o menos de forma aleatoria, ¿veis? Lo coloco en esta posición y ahora, si hago así, ya uno las dos piezas. Aparto y devuelvo. Siempre tengo que hago un giro, siempre tengo que devolver para dejar las esquinas resueltas. Ya tengo otra vez un grupito más. Nos lo vamos a llevar a la capa blanca. Habilitamos los giros. Y ahora pues nos fijamos cómo lo podemos unir de forma que no rompamos nada. Si hacemos así, ¿veis? Ya hemos unido todos los grupos que tenemos resueltos. Ya los tenemos unidos, apartamos el giro y devolvemos. ¿Veis? Y ya vamos formando la capa blanca. Pues vamos a hacer exactamente lo mismo que os he dicho. Por ejemplo, aquí tengo una pieza de este estilo, la voy a intentar unir con este triangulito. Esto es lo más coñazo, que tenemos que estar habilitando los giros, ahí está. Para unir esta pieza con esta, ¿veis? Lo ponemos en esta posición, hacemos así, unimos las dos piezas, apartamos y devolvemos. Seguimos teniendo todas las esquinas resueltas. Aquí tengo este grupo. Ahora, ¿cómo lo inserto aquí arriba? Pues por ejemplo, puedo habilitar este giro de aquí. Ya os digo, esto de momento, que tenemos muchas capas donde podemos hacer giros y no deshacemos nada, es bastante intuitivo. En este caso, ¿veis? Lo tengo en esta posición para unirlo aquí. Si pusiera esto así, por ejemplo, de esta forma, lo colocaría aquí en medio, no me interesa. Si lo coloco aquí, me estoy cargando lo que había resuelto antes, no me interesa. Entonces lo que vamos a hacer es intentar formar todos los centros sin deshacer lo que ya hemos colocado. Aquí tenemos toda esta parte de aquí resuelta. Si hacemos el giro en esta posición, ¿veis? Hemos unido todo lo que tenemos resuelto. Ahora lo apartamos y devolvemos. Ya lo tenemos prácticamente resuelto, pero ahora ¿qué es lo que pasa? Si yo, por ejemplo, hago otra vez un grupo de 2, lo inserto, después se me va a quedar aquí una sola. Entonces ahora, una vez ya solamente nos queda una línea, vamos a formar esta línea completa en cualquier cara del cubo. Por ejemplo, vamos a buscar, aquí tengo dos piezas, vamos a intentar unirlas, por ejemplo, de forma bastante intuitiva. Hacemos así. ¿Ve? La puedo apartar, por ejemplo, la aparto y ahora al devolver la coloco de forma que, ¿veis? La pongo aquí arriba y ahora al devolver la uno. Ya tengo dos piezas, ahora vamos a intentar colocar la tercera, que sí iría en esta posición, que la tengo aquí. Pues habilitamos un giro, por ejemplo aquí. ¿Veis? De forma que yo ahora, si bajo esta pieza aquí, ¿veis? Formo la línea, aparto la línea y devuelvo el giro. Y ahora, pues solamente nos queda esta parte de aquí. Esto pasa exactamente igual que cuando hacemos, por ejemplo, los centros de un 4x4. Cuando ya nos quedan las dos últimas, insertamos del tirón, ya tenemos la capa resuelta, pero este giro lo tenemos que devolver. Entonces, vamos a hacer el proceso contrario. Apartamos la línea, subimos esta posición arriba, ¿veis? Inserto el grupo de piezas que he hecho y devuelvo el giro. Y como veis ya tengo una capa con el centro completamente resuelto. Entonces vamos a aplicar esta estrategia para todas las capas, exactamente igual. Va a ser exactamente igual hasta que tengamos las dos últimas, que va a ser un poco más complicado. Pero bueno, voy a resolver todos los centros en cámara para que vayáis viendo todos los ejemplos. Entonces pues vamos a seguir. Por ejemplo, vamos a seguir, yo siempre que hago la capa blanca siempre suelo hacer la puesta y después voy haciendo el resto de capas que me quedan aquí. Vamos a hacer la amarilla. Vamos a hacer pues exactamente igual que hicimos antes. Como os dije, primero insertamos un triángulo en la capa amarilla. Aquí tenemos uno, lo insertamos, apartamos y devolvemos. Ahora vamos a hacer un grupo de dos piezas. Vamos a ver si ya tenemos por ahí alguno hecho. Mira, aquí tenemos uno. Vamos a habilitar un giro, ahí está. Y ahora lo vamos a insertar uniéndolo pues con esta pieza. Si lo inserto así no me vale, no lo uno. Pero si por ejemplo lo coloco en esta posición y hago el giro, ya uno este grupo, ya tengo estas tres piezas, aparto y devuelvo. Perfecto, vamos a seguir igual. Vamos a formar un grupo más. Tenemos que unir una pieza triangular con una pieza circular de estas. Habilitamos aquí un giro y por ejemplo si hago el giro aquí, en esta posición, me traigo esta para acá, ¿veis? Unimos este grupo, apartamos el giro y devolvemos. Ya tengo aquí un grupo de dos piezas, me lo voy a llevar a la capa de arriba, habilitamos por ejemplo este corte, y ahora como me lo llevo aquí, de forma que lo unamos con estas piezas, pues si por ejemplo lo uno de esta forma, un segundo que creo que no he, ahí está, que no lo he alineado bien, si lo uno de esta forma, me cargo lo que tenía hecho antes, si lo uno de esta forma,
se me queda aquí un hueco. Entonces pues poco a poco, cuando vayáis haciendo el centro, vayáis haciendo varios, os vayáis dando cuenta de cómo es, de que siempre la estrategia es la misma. Si lo coloco en esta posición, veis, ahora al subir estas piezas ya he formado todo el grupo, ya tengo todas las piezas unidas, entonces ahora simplemente aparto y devuelvo el giro. Aquí se me ha hecho un grupo, mirad, pues vamos a ahorrar un poco de tiempo, vamos a insertarlo de la misma forma, veis, por ejemplo inserto en esta forma y no me cargo nada de lo que tenía hecho. Lo tenemos insertado, apartamos el giro y devolvemos. Ya solamente nos queda una línea, entonces vamos a hacer exactamente igual que antes. Vamos a hacer una línea en cualquier capa. Por ejemplo, aquí tenemos 3 piezas, pues simplemente vamos a habilitar un giro. Ahora esto es cuestión de hacer un poco de estrategia, es simplemente lo mismo, aquí no hay ningún algoritmo. Por ejemplo, para unir estas dos, podemos hacer así, nos llevamos esta a cualquier capa, ¿veis? Hacemos un giro y ahora lo tenemos aquí arriba y al devolver ya los tenemos unidos. Para unir, por ejemplo, ahora esta con este grupo, lo podemos hacer exactamente igual. Para llevármela aquí abajo, me lo llevo a cualquier capa, aquí arriba, por ejemplo, la giro y ahora al bajar ya tenemos la línea formada. Y ahora para insertarla vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. Vamos a habilitar un giro, en este caso voy a habilitar este de aquí, ahí está. Y ahora pues para insertarla aquí no la inserto directamente, sino bajo la posición, inserto la línea que acabo de formar y devuelvo el giro. ¿Veis? Ya tengo el centro amarillo resuelto y el centro blanco. Pues ahora vamos a ir con todas estas capas de aquí. Vamos a hacer una cualquiera, por ejemplo. Aquí en la verde ya tengo un triangulito. Vamos a habilitar un giro para poder hacer estas capas. ¿Por qué hago siempre yo, por ejemplo, una capa y después la opuesta? Porque si hago estas dos, ahora, cuando me vaya haciendo estas capas de aquí, ya solamente me voy a tener que encargar de alinear los dos centros que voy a hacer. Entonces siempre voy a utilizar, por ejemplo, este giro de aquí o este giro de aquí y ya no voy a tener que estar constantemente alineando todas las capas, sino con que alinee una para hacer los giros y para ir intercambiando las piezas ya voy a tener suficiente. Entonces ahora la resolución va a ser más rápida. Por ejemplo, ya tengo aquí el triángulo blanco, aquí tengo un grupo, lo inserto, aparto y devuelvo. Ya tengo ese grupo formado. Ahora pues, por ejemplo, vamos a formar en otra capa otro grupo. Si por ejemplo hago este giro y subo este aquí, hago un grupo verde, aparto y devuelvo. Y ahora lo vamos a insertar en la cara, donde nos interesa. Vamos a hacer el giro, lo tenemos que insertar aquí abajo, pues por ejemplo si coloco esta capa en esta posición y hago el giro, ¿veis? Ya tengo formado todo este grupo, aparto y devuelvo el giro. Bien, vamos a seguir haciendo grupos, por ejemplo, mirad, aquí tengo una suelta, voy a intentar llevarme esta otra capa y aprovechar y hacer pues otro grupo de dos. Por ejemplo, si coloco este triángulo aquí y hago así, ¿veis? Ya tengo este grupo formado, lo aparto y devuelvo el giro. Y ahora para insertarlo aquí, pues lo puedo colocar en esta posición, ¿veis? Y ahora al subirlo ya tengo casi la mayor parte del centro verde resuelto. Aparto las piezas y devuelvo el giro. Nos quedan tres, pues exactamente igual que antes, vamos a formar una línea. Por ejemplo, unimos estas dos, unimos, apartamos y devolvemos. Y ahora tengo que unir estas dos con esta. Pues por ejemplo, ya esto va a ser cuestión de, como os he dicho, de repetirlo muchas veces y ya vas a ir viendo cómo tenemos que colocar las piezas para resolverlo. Si por ejemplo lo coloco así, las uno, ¿veis? Ya formo una línea, aparto y devuelvo. Y ahora tengo que insertar pues esta línea en el cubo. Como hacemos antes, me llevo esta posición a donde tengo la línea, la tengo aquí, pues me llevo la posición, encajo ahora aquí el centro verde, ¿veis? Y devuelvo el giro. Y ya podéis ver que ya tenemos otra capa resuelta. Vamos ahora, por ejemplo, con la capa roja. Vamos a, por ejemplo, utilizar este triángulo de aquí, que lo tenemos aquí suelto. Aquí tenemos un grupo. Insertamos el grupo, exactamente igual. Insertamos, apartamos y devolvemos. Ya tenemos aquí este grupo resuelto. Aquí tengo otro. Para insertarlo aquí, pues como os dije antes, si lo inserto así, aquí me queda un hueco. Entonces, pues por ejemplo, lo coloco en esta posición. Y ahora al hacer el giro, ¿veis? Ya uno todas las piezas. Aparto y devuelvo el giro. Vamos a formar otro grupo. Por ejemplo, uno esta roja con esta. Aparto y devuelvo. Tengo aquí otro grupo de dos. Me lo voy a llevar ahora aquí arriba. Inserto, aparto y devuelvo. Y ahora por último me queda la línea. Pues vamos a hacer la línea en cualquier capa. Por ejemplo, vamos a unir esta roja con esta. La unimos, apartamos y devolvemos. Y ahora esta línea, esta pieza de aquí la voy a unir con esta. Si lo coloco así,
inserto, ya tengo la línea formada, apartamos el giro y devolvemos. Y ahora pues exactamente igual que antes, para insertar la línea aquí, bajo la posición, inserto la línea aquí, que es donde nos interesa, ¿veis? Y devuelvo el giro. Y ya tengo la capa roja resuelta. Esta quizá ahora es la parte más difícil, donde ya tenemos solamente 2 capas por resolver, pero vamos a intentar hacer la misma estrategia que hicimos antes. Vamos a identificar, por ejemplo, un triángulo, vamos a centrarnos en resolver la capa azul. Aquí tenemos un triángulo, vamos a formar un grupo en la capa de abajo y lo vamos a insertar aquí. Aquí tenemos el grupo, entonces lo insertamos, apartamos el giro y devolvemos. Ahora vamos a coger de esta capa otro grupo. Por ejemplo, aquí tengo este grupo de aquí, lo tengo que insertar con este grupo de forma que no deshaga pues ninguna de estas piezas. Si lo inserto, por ejemplo, de esta forma, ¿veis? Me queda aquí un hueco, no me vale. Si lo ingreso aquí, esta parte de aquí me la cargo. Entonces, pues, por ejemplo, si coloco el centro en esta posición, ¿veis? Inserto el grupo aquí, aparto el giro y devuelvo. Vamos a seguir exactamente igual. Ahora vamos a insertar aquí otro grupo. Pues, por ejemplo, vamos a insertar este grupo de 2 piezas. Si lo inserto aquí, por ejemplo, ¿veis? Ya tengo formada prácticamente todo el centro, entonces pues lo vamos a hacer así. Si lo inserto así, me van a quedar aquí 2 piezas que no me interesan, entonces pues vamos a hacer pues como si insertáramos solamente esto. Vamos a ignorar que tenemos esto de aquí resuelto, eso ahora mismo nos da igual, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Estas 2 piezas de aquí, que son estas, las inserto, aparto el giro y devuelvo. Bien, ahora ya nos quedan muy pocas piezas, ahora es cuando tenemos que tener pues un poquito de intuición para resolverlo. Vamos a intentar formar la línea azul en esta capa y la vamos a subir exactamente igual. ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, vamos a primero unir el triángulo con una de las piezas circulares, vamos a unir estas dos, por ejemplo de esta forma, ¿veis? Lo unimos así, apartamos el giro y devolvemos. Y bien, ahora ya solamente nos quedan 2 piezas, vamos a resolverlo exactamente de la misma forma. Aquí vamos a aplicar simplemente un poco de intuición, un poco de estrategia, aquí no hay un algoritmo concreto para hacer un ciclo, simplemente pues por ejemplo, ¿cómo vamos a insertarla? Vamos a llevar este grupo aquí abajo, separado de esta pieza. Lo que nos interesa ahora es separarlo. Pues por ejemplo lo ponemos aquí, vamos a apartarlo ahí y devolvemos el giro. ¿Cómo podemos hacer ahora para unir esta pieza aquí? Esta pieza la tenemos que insertar aquí, porque lo que nos interesa es hacer una línea, como os dije, hacemos una línea y la insertamos. Pues por ejemplo, si os fijáis aquí, una forma muy sencilla de formar la línea es, tenemos esta pieza aquí, vamos a apartar el giro, colocamos estas 2 piezas aquí, de forma que ahora al devolver, ¿veis? Ya tengo formada la línea, lo voy a repetir, da igual donde lo tengamos. Si por ejemplo tengo esta pieza en esta posición, exactamente igual, lo que nos interesa es colocarla aquí. Pues lo que hacemos es apartar la pieza la tenemos en esta posición, pues apartamos la pieza al volver va a estar aquí, entonces si hacemos así, ¿veis? Al volver se va a colocar en esta posición. Y ya tengo la línea formada. Como veis es un proceso intuitivo, no hay ningún algoritmo específico para hacerlo, simplemente vamos a ir intentando, siempre haciendo la misma estrategia. Colocamos un triángulo, hacemos un grupo de 2 y lo insertamos, hacemos otro grupo de 2 y lo insertamos, hacemos otro grupo de 2 y lo insertamos y por último intentamos formar la línea, ya la tengo aquí. Entonces ahora simplemente pues bajamos la posición, insertamos aquí la línea que nos interesa y devolvemos el giro. Y ya, como podéis ver, tenemos el pentacle completamente resuelto. Así que nada, pues espero que os haya servido de ayuda. Si es así, dejadme una manita arriba, que así me motiváis a seguir subiendo vídeos. Y nada, pues nos dejamos por aquí. Muchas gracias a todos y nos vemos en otro vídeo.